Algunos estaban muy interesados en la plática, pero por la hora no podían venir por sus trabajos, ¿verdad? Entonces por eso se está grabando esta conferencia para que pueda llegar a más personas. Se va a poner en la página de Capax Day, que es la página donde tengo yo mis videos, ¿verdad? Si alguno de ustedes no la conoce, pues busca ahí en el internet Capax Day y pueden ustedes encontrar esa página. Es Capax con C, Capax con X al final, Capax Day, D-E-I. ¿Ah? Está en Facebook y están ahí varias reflexiones que subimos ahí y también las subimos a la página de la parroquia. Muy bien, hermanos, pues hoy vamos a hablar de esta mujer que ha influido notablemente en la historia de la cristiandad. Es una de las mujeres más influyentes que ha dado nuestra iglesia, como ella misma se define al final de su vida, hija de la iglesia, sin duda, pero también hija de su tiempo, hija de su momento histórico. Voy a darles algunas referencias biográficas para que más o menos se ubiquen. Santa Teresa de Jesús, cuyo nombre oficial fue Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, nace en la ciudad de Ávila, en España, un 28 de marzo de 1515 a las 5 de la mañana. Es un privilegio poder saber tantos datos del nacimiento de Jesús, cuando hay personajes santos que ni sabemos cuándo nacieron exactamente, ¿no? Pero su padre, don Alonso, dejó escrito, fíjense, el día y la hora y la fecha donde nació su hija, ¿no? Por eso tenemos este dato. Este dato no nos viene directamente de la santa, sino de su padre, don Alonso. Falleció el 4 de octubre de 1582 en la ciudad de Alba de Tormes. Si ustedes se fijan, murió el 4 de octubre, pero ¿cuándo es su fiesta? El 15, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ese día que muere la santa fue la reforma del calendario gregoriano. Ya había un desfase donde le faltaban días al calendario. Entonces, para ajustarlo, el Papa le agrega estos días al calendario. Entonces, Santa Teresa muere un 4 de octubre, que es la fiesta ¿de quién? De San Francisco de Asís, para amanecer el 15 de octubre. Esos días se los comió el calendario, fueron inexistentes esos días, ¿no? Por eso, felizmente, a la santa se le celebra el 15 de octubre. Qué bueno, porque sería un relajo tener santos tan grandes el mismo día, ¿va? Santa Teresa y San Francisco, ¿no? Bueno, el caso es que por providencia en el calendario quedó la santa el 15 de octubre, ¿no? Vivió 67 años, que a lo mejor a nosotros nos puede parecer muchos años, pero en realidad para la época este es un caso muy extraño. La mayoría de las personas se morían antes de los 50 años, porque había muchas enfermedades, estamos en una época donde no hay antibióticos, no hay vacunas, no hay nada. Fíjense, Santa Teresa tuvo que enfrentar, por ejemplo, muchísimas enfermedades. Ella, por ejemplo, pasó una pandemia como nosotros, ¿no? La famosa gripe española. ¿Han oído de eso? Que azotó toda Europa, ¿verdad? La gripe española. Y se llevó a casi la mitad de la población de Europa. Y Santa Teresa se contagió de esta gripe española, pero la sobrevivió. A pesar de que Santa Teresa tenía una constitución ya en sus últimos días de su vida muy frágil, porque ella padeció toda su vida
una enfermedad que se llama brucelosis de Malta. Esta enfermedad se da por beber leche de cabra, sin pasteurizar. A algunos les atacaba, a otros no, es como el COVID, ¿verdad? Que algunos se murieron y otros tienen secuelas y otros pues están como si nada, ¿no? Y pasaron por el COVID. Así pasa con la brucelosis de Malta, ¿no? Pueden tener el bicho de la brucelosis, pero no pasa nada. En el caso de Santa Teresa, pues sí la afectó muchísimo, de hecho casi se muere, casi la entierran viva, Santa Teresa, porque dice que todos los nervios, sus nervios, como que se encogían y eran unos dolores. Ella vivió toda su vida sometida a grandes dolores físicos, por causa de esta brucelosis, ¿no? de Malta, y toda su vida la atormentó esta enfermedad. No murió de eso, porque esta era una enfermedad crónica. Ella murió, lo más seguro, hasta donde ahorita dicen los médicos, recuerden que los restos de Santa Teresa acaban de ser exhumados, ¿verdad? ¿Sí se enteraron de eso? Acaban de ser exhumados para estudios, ¿verdad? Se exhumaron, dicen que se encontró tal cual como en 1913, que fue la última exhumación. Estaba pues incorrupta, ¿no? En el sentido que podemos decir de incorrupción en estas condiciones, ¿no? en que estuvo Santa Teresa. Quiere decir, o sea, incorrupción quiere decir que todavía hay cuerpo, o sea, está el cuerpo con la piel, con la carne, no piensen que se ve Santa Teresa así como ahora vemos a Carlo Acutis o al Padre Pío, ¿no? No. El Padre Pío, Carlo Acutis, tienen un tratamiento de cera en su rostro. No vayan a pensar que así se ven de manera natural. No. Ellos tienen un tratamiento de cera en el rostro, ¿no? Entonces, Santa Teresa, bueno, tiene los estragos propios de un cadáver de 5 siglos, ¿verdad? Pero el milagro es que ahí está, todavía sigue ahí, ¿no? Todavía con piel, con cabello, con huesos, toda, ¿no? Músculos. Bueno, entonces de lo que murió ella, hasta donde sabe, bueno, dije que le estaba mencionando la exhumación, porque eso seguramente arrojará nuevos datos de qué es lo que realmente murió. Hasta donde se sabe, murió de cáncer cervicuterino, que eso es lo que hasta ahora se sabe por los sangrados que tuvo, los dolores que ella relata en sus cartas, sobre todo en las cartas. Las cartas son muy interesantes, las cartas de Santa Teresa son muy humanas, y ahí relata la vida cotidiana, ¿no? Y ella relata pues los dolores que sufrió al final de su vida, y todo parece apuntar en cáncer cervicuterino, aunque hay médicos que dicen que no, que a lo mejor fue intestinal o estomacal el cáncer, ¿no? Yo creo que con la exhumación que se acaba de realizar se va a disipar esta duda que se tiene en cuanto a el cáncer fue seguro, pero no se sabe exactamente en dónde, ¿no? Entonces la santa vivió 67 años, demasiado longeva para su tiempo, demasiado longeva. Bueno, ella fue hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz de Ahumada. Ella en los años 80 se descubrió algo muy interesante de Santa Teresa. Se descubrió que ella pertenecía al linaje judío. Esto es algo nuevo, fue muy nuevo, porque siempre en la vida de Santa Teresa se pensó que la santa era de sangre pura, que ella era de cristianos viejos, como se decía en aquel tiempo, ¿no? Y no, resulta que no. Resulta que su abuelo, el toledano, era de sangre judía, era de ascendencia judía. Fue procesado por la Inquisición, el abuelo de la santa, llevó el San Benito. El San Benito era un traje que se le daba a los condenados de la Inquisición, vergonzoso, era como un traje y un cucurucho, a lo mejor lo han visto en las películas, ¿verdad?
Y él llevó el San Benito, ¿verdad? El toledano, era abuelo de Santa Teresa. ¿Qué pasó después del proceso que vivió el abuelo de Santa Teresa por judaizar? Pues toda la familia se cambió, o sea, los hijos del abuelo, entre ellos don Alonso, se movieron a la ciudad de Ávila, para que allí en Toledo se quedara olvidado ese asunto. Se trasladan a la ciudad de Ávila, es decir, el padre de Santa Teresa es más bien oriundo de Toledo, se pasan a Ávila, y ahí en Ávila, entre don Alonso y sus hermanos, compraron la hidalguía. ¿Qué es la hidalguía? La hidalguía es la demostración de la pureza de sangre. Que en la sangre de ellos no había ni sangre hebrea, ni sangre musulmana, mora. Tenían sangre pura cristiana. Es la época. A lo mejor ahora nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿no? De a lo mejor tener un antecesor judío o moro, qué sé yo, ¿no? No, en aquel tiempo era una vergüenza, era un insulto, ¿no? Entonces se adquiría la hidalguía, pero en este caso, como en todas las cosas en el mundo, se podía comprar. Entonces se compró bajo muy grande precio, porque ellos eran comerciantes, era gente de dinero, y entonces compraron la hidalguía para demostrar su pureza de sangre. Fíjense, tras este descubrimiento, se puede entender muchísimas cosas de cómo pensaba y era Santa Teresa. Por ejemplo, esta facilidad que tenía la santa con respecto a las escrituras, esta facilidad que tenía de entender las escrituras, porque ella perteneció al pueblo que escribió la Biblia, ¿no? Pues era judía, tenía antecedentes judíos, eres antecedentes hebreos, de parte del papá. De parte de la mamá no, de parte de la mamá estaban emparentados con la nobleza española, estaban emparentados por ahí. Sí, la mamá sí era de altos vuelos. Y bueno, fíjense, don Alonso, sus dos esposas, porque de la primera enviudó, tuvo 2 hijos con su primera esposa, y luego se casó con era Catalina del Peso, me parece, la primera esposa de don Alonso, y la segunda esposa, doña Beatriz, que fue la mamá de Santa Teresa, siempre procuró que ellas fueran hidalgas y estuvieran emparentadas con la nobleza española, ¿sí? Para que no quedara ninguna duda, ningún vestigio de que habían pertenecido al mundo judío, ¿no? Bueno, ya después, si quieren, platicamos más de este asunto, ¿no? Entonces, ahí está este linaje judío de Santa Teresa. Santa Teresa fue monja de la Orden del Carmen, fue fundadora del Carmelo Descalzo, fundó 17 conventos por toda la geografía española, fue escritora mística, conocemos varias de sus obras, ¿verdad? Todas las obras de Santa Teresa, menos una, están autógrafas, es decir, escritas por su puño y letra, como son el libro de la vida, su autobiografía, Camino de Perfección, Las Moradas, el libro de las Fundaciones, el Cantar de los Cantares, un comentario que ella es al Cantar de los Cantares, ese no lo tenemos autógrafo. ¿Por qué? Porque cuando lo vio su confesor, le dijo, la mujer no puede escribir acerca de la Biblia, la mujer no puede comentar la Biblia, la mujer no puede ser exégeta, ¿no? Entonces la misma Santa Teresa cogió el libro y lo aventó al fuego. Pero ¿qué creen? Sus monjas ya lo habían copiado, felizmente, ¿no? Ya lo habían copiado. Entonces el comentario de algunos versículos de los cantares, ese comentario bíblico que hizo Santa Teresa, no lo tenemos autógrafo, sino copiado de partes monjas, porque el original, la misma Santa Teresa lo arrojó al fuego. Y bueno, y otras obras menores como los poemas, las constituciones, las relaciones, ¿verdad? Que son como
relatos de experiencias místicas que va teniendo la santa. En fin, tenemos algunos otras obras menores, ¿no? Sus obras mayores, pues Vida, Camino, Moradas y Fundaciones, ¿no? Son sus obras mayores. Santa Teresa de Jesús fue de esas mujeres, ¿cómo lo podemos decir? Con un liderazgo muy precoz, ¿eh? Ella tuvo 11 hermanos, 3 de ellos eran medios hermanos, los mayores, los demás eran hermanos de ella, y tuvo un liderazgo muy precoz, ¿eh? Es muy conocido aquella anécdota en que Santa Teresa se ponía a leer de niña la vida de los santos, y que le atraía mucho cómo los santos habían querido sufrir el martirio por Cristo, ¿no? Entonces tuvo deseos de morir mártir, ella, ¿no? Y entonces convenció a uno de sus hermanos, a su hermano Rodrigo, pues se llamaba Rodrigo, para que fueran a tierra de moros para que nos descabecen, dice ella, ¿no? Y entonces ahí va el escuinclito también, ¿no? Dejándose llevar por la hermana, ¿no? Y llegaron a las afueras de Ávila, en la carretera que da a Salamanca. Ahí llegaron los hermanos, ya los encontró un tío, ¿no? Mientras en la casa estaban vueltos locos porque pensaban que se habían caído un pozo, que había un pozo ahí en la casa familiar, ¿no? Entonces estaban como locos buscándolos, y los escuincles allá por la carretera Salamanca, y entonces los encontró el tío, y ahí hay ahora un monumento donde hay 4 postes y una cruz de piedra que se llama El Humilladero. Ahí encontraron a Santa Teresa y a su hermano. Luego se regresaron a la casa paterna, y en la casa paterna dice que construían ermitas con piedritas, pero que se les caían las ermitas encima. En fin, siempre Santa Teresa la vemos con un liderazgo muy fuerte, ¿no? Desde muy niña. Fue una mujer de influencia, siempre. Como diríamos ahora, fue una influencer del siglo XVI, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús fue beatificada el 24 de abril de 1614 por el Papa Paulo V. Fue canonizada el 12 de marzo de 1622 por Gregorio XV. Fue declarada doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970 por el Papa Paulo VI. Fue la primera mujer que llevó este título. Hasta entonces el título de doctores de la Iglesia solamente pertenecía a los hombres, ¿no? Solamente hombres santos podían llevar este título. Desde hacía tiempo se estaba tratando de que se aceptara Santa Teresa, pero el Papa Pío XII, cuando se hizo el intento, dijo sexus obstat, su sexo se opone. Y finalmente ya en los aires del concilio se pudo lograr la declaración del doctorado de Santa Teresa en 1970, donde el Papa la declaró solemnemente doctora de la Iglesia, la primera mujer que llevó este título. A la semana se declaró una italiana, Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, que hizo que el Papa, que vivía en ese entonces en Francia, en Aviñón, se trasladara de nuevo a Roma. Y después el Papa Juan Pablo II declaró a otra Teresa. ¿Cuál Teresa? Santa Teresita del Niño Jesús, la francesa, la declaró tercera doctora de la Iglesia. Y finalmente el Papa Benedicto XVI declaró doctora de la Iglesia a Santa Hildegarda de Bingen. Solamente 4 mujeres tienen este título, mientras hay 35 hombres que tienen el título de doctores de la Iglesia. Así que, señoras, váyanse apurando, ¿verdad?, para que haya más doctoras de la Iglesia, ¿no? Pero Santa Teresa es la primera. Santa Teresa, pues vive, como nosotros sabemos, en el siglo XVI. ¿Qué había pasado en ese siglo? Mientras Teresa vivía a lo largo de toda su vida, desde 1515 hasta 1620,
1522, 1582, primero de 1515 a 1582, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en el mundo? Pues muchas cosas. Había sido descubierto un nuevo mundo por Cristóbal Colón. Había sido conquistada México Tenochtitlan por Hernán Cortés. Habían sido descubierta prácticamente toda América. ¿Qué otra cosa había pasado? Una cosa que conmovió el mundo, la Reforma Protestante. Martín Lutero había clavado sus 95 tesis en la abadía de Wittenberg y estalló la Reforma Protestante, esa separación dolorosísima del cristianismo occidental, ¿verdad? Entonces, Santa Teresa de Jesús vivió en un mundo muy convulso, muy complicado, muy difícil, ¿no? Y la Iglesia emprendió su labor de contrarreforma. Surgieron grandes hombres en la contrarreforma para oponerse a la Reforma Protestante, ¿no? Grandes hombres como San Ignacio de Loyola, como San Francisco Javier, ¿verdad? Como San Carlos Borromeo, ¿verdad? Como San Cayetano de Thiene, como muchísimos hombres llenos de Dios que se opusieron a esta situación de la Reforma Protestante, ¿no? Y entre ellos se cuenta ¿a quién? A Santa Teresa de Jesús. De todos esos hombres, una fuerte contrarreformadora fue Santa Teresa de Jesús, ¿no? Ella dice en Camino de Perfección, viendo todas estas situaciones, estos luteranos que tanto me pesan, decía ella, me determiné a hacer esto poquito que hay en mí, a vivir con toda perfección los consejos evangélicos para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, entonces fue la época de Santa Teresa. Pero también el siglo XVI es un siglo de varones, es un siglo de machismo. Es un siglo que se opone determinantemente al desarrollo de la mujer. La mujer no tenía muchas opciones. ¿Cuál era el destino de la mujer? Casarse y parir hijos y morirse de sobreparto. Eso le dice Santa Teresa a sus monjas. Dice Santa Teresa a sus monjas: mirad, hermanas, de lo que os ha librado el Señor, de vivir con un hombre que os acabe la vida y que las haga morir de sobrepartos. Así dice Santa Teresa, así tal cual, con todas sus letras. O sea, a lo que voy, que es el motivo de este tema, es Santa Teresa fue una gran feminista, una gran feminista. De ninguna manera podemos pensar en una Santa Teresa sumisa. Santa Teresa no fue sumisa, no fue ni sumisa a su tiempo, ni sumisa a las autoridades de su época. Santa Teresa fue una mujer muy contestataria. Fue una mujer rebelde de manera positiva, propositiva, no rebelde como ahora, ¿verdad? Son rebeldes porque sí, ¿no? Sino ella era rebelde con causa. Y el derecho que tenían a las mujeres de crecer, de aprender y de amar a Cristo, y de servir a Cristo, y de anunciar a Cristo, y de predicar a Cristo. En una época donde la mujer no servía para nada. La mujer tenía que, les digo, callar, tener hijos. La mujer siempre estaba como escopeta, ¿verdad? Cargada y en la esquina. Esa era la vida de la mujer, ¿no? Y Santa Teresa desde niña dijo: yo no quiero ninguna de esas dos, yo no quiero esas cosas para mí. Yo no nací para aguantar un hombre, yo no nací para aguantar un marido, ni para morirme de sobreparto. Yo tengo ambiciones interiores mucho más profundas. Y estaba la otra opción. ¿Cuál era la otra opción? Ser monja, ¿no? Y ella dice en el libro de la vida, con todas sus letras: yo era enemiguísima de ser monja. Fíjense, a ella que ahora la podemos considerar como la monja, ¿no? Por antonomasia. Bueno, ella decía que era enemiguísima de ser monja, ¿no? No quería ser monja. ¿Por qué? Porque ella veía que los monasterios estaban muy controlados por los hombres, estaban muy dominados por los hombres,
estaban muy dominadas por las autoridades. Y en los monasterios había mucha ignorancia, ¿no? Mucha ignorancia. Había las monjas de coro, por ejemplo, en su convento, en el monasterio de la Encarnación, por ejemplo, las que eran doñas, es decir, las que eran hidalgas, tenían una habitación grande, no olvídense de celda, no eran una habitación grande, con cocina, y podían tener criadas. Podían tener criadas las monjas. Y luego la gente de afuera entraba al convento como si nada. Había un relajo en el locutorio. El locutorio es el espacio donde conversaban las monjas, donde conversaba la gente. Era un relajo aquello, ¿verdad? Era una fiesta, jajaja, jujuju, se contaban chistes blancos y uno que otro de color, ¿verdad? Como dice la canción. Y así era la vida de los conventos, ¿no? Y luego pues estaban las monjas que eran ignorantes, que eran del pueblo, esas eran las freilas que se les decían. Y las freilas estaban para servir a las monjas de coro, para ser las sirvientas de ellas, ¿no? Bueno, entonces así estaba la cosa, ¿no? Y Santa Teresa se define a sí misma como amiga de letras. Siempre fui amiga de letras, es decir, fue una mujer curiosa, fue una mujer inquieta, ¿verdad? Desde niña se devoraba los libros, ¿no? Don Alonso, con este antecedente judío, pues tenía una biblioteca muy nutrida, ¿no? Entonces, desde niña Santa Teresa leyó la vida de los santos, comentarios de las escrituras, todo eso lo conoció la santa, ¿no? Lo malo fue cuando empezó a leer novelas de caballerías, que eran las telenovelas de nuestro tiempo, ¿no? Esas historias, ¿verdad?, de los príncipes que rescataban a las princesas. ¡Ay, qué ternurita!, ¿verdad? ¡Qué romántico! Bueno, así le pasaba a Santa Teresa, ¿no? Se empezó como que a orillar a esa mala costumbre de leer novelas de caballerías, ¿no? Cuando era jovencita, ¿no? En el convento, ¿no? Pero, total, ella se decide a romper los esquemas limitadores, limitantes de su tiempo, para defender y establecer claramente su dignidad como hija de Dios y de la Iglesia. O sea, Santa Teresa se determinó a demostrar que era tan hija de Dios y de la Iglesia como los hombres, y que tenía tanto derecho a amar a Dios y proclamarlo como los hombres, que no era nada más un privilegio exclusivo de los hombres, sino que las mujeres también tenían participación en la vida de la Iglesia y que las mujeres tenían un papel importante en la vida de la Iglesia. Bueno, ya no vamos a entrar más en la cuestión biográfica. Teresa, por varios motivos, decide entrar al convento, entra con las carmelitas calzadas, ¿verdad? Vive durante casi 20 y tantos años en el convento de la Encarnación en Ávila, hasta que tiene una experiencia de conversión. Fíjense, 20 y tantos años de monja y no conocía a Cristo. No conocía a Cristo. No había tenido una experiencia personal, íntima, directa con Cristo, sino su relación con Dios era una relación superficial. A lo más se dedicaba a rezar, se dedicaba a hacer las cosas propias del convento, pero no tenía una convicción. Fíjense, esto lo deja muy patente en sus obras, porque cuando empieza a escribir Santa Teresa nunca menciona el nombre de Jesús, habla de Dios. Pero cuando ella relata su conversión fue que traen a un Cristo, una imagen de Cristo muy llagado para las fiestas de Cuaresma, y ella lo dejan esa imagen en su celda, que tenía una celda grande, una celda buena. Tiene una experiencia de conversión tremenda, donde ella dice: Señor, qué mal he pagado esas llagas. Y entonces tiene un cambio radical, un cambio total.
y luego que había estado leyendo el libro de las Confesiones de San Agustín, ¿no? ¿Cómo dice San Agustín? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Entonces tiene Santa Teresa una experiencia de conversión, y a partir de esa experiencia todo cambia, todo cambia. Ajá. Y entonces todo se vuelve Cristo resucitado, ¿no? Y tiene su primera visión donde ella ve a Cristo resucitado. Claro, primero dice que le enseña las manos Cristo, y luego le enseña el rostro, ¿no? Porque quién sabe qué hubiera pasado si lo ve así de sopetón, ¿verdad? Y empieza a tener una experiencia relacional con Cristo después de su conversión. Entonces todo se vuelve luminoso, todo se vuelve luz. Y desde allí debemos de entender esta experiencia femenina de Teresa. Estamos viendo a Teresa, la mujer, ¿no? Santa Teresa es sin duda el personaje femenino, o de los personajes femeninos más influyentes del cristianismo después de la Virgen María. No me atrevo a decir la más influyente, pero sí de los personajes más influyentes, ¿no? Porque les digo, tenemos a Santa Catalina, tenemos a Santa Clara, ¿no? que en su momento histórico ellas también respondieron con generosidad al llamado de Cristo. Pero Santa Teresa sin duda es una de las mujeres más influyentes del cristianismo después de la Virgen María. Y Santa Teresa se autopercibe como tal, una mujer, pero una mujer, y aquí está la diferencia, renacida, como lo indica en su libro de la vida. Pongan atención de este texto, dice, es otro libro de aquí en adelante. ¿Se acuerdan que les dije que al principio no hablaba de Jesús? Nada más hablaba de Dios. Cuando relata su infancia, cuando relata sus procesos interiores, cuando relata todo esto, estuvo en un internado después Santa Teresa, porque andaba de noviecilla. Sí, tuvo sus asegúnes la santa, ¿no? Nunca menciona a Cristo. Tiene su experiencia de conversión y empieza a mencionar a Cristo, y por eso ella dice, de aquí adelante es otro libro, es su Nuevo Testamento. Fíjense cómo tiene esta influencia bíblica, ¿no? De hecho, en algún momento les platicaré que cuando uno empieza a leer el libro de la vida, pareciera que uno estuviera leyendo el Génesis, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y habla así como su familia, como un huerto del Edén, ¿no? Y los libros de caballería fueron el fruto prohibido, y así, empieza a hablar en este sentido, ¿no? Y luego viene aquí como un Nuevo Testamento. O sea, vean, Santa Teresa de Jesús vive la Biblia, no la conoce, la vive. Ella se siente como la tierra de Palestina, donde Jesús hace su obra, donde Jesús predica, se mueve, muere, resucita. Ella es la tierra de Palestina, ella así se siente, donde toda la historia de la salvación se recrea en su interior. Eso es algo maravilloso de Santa Teresa. Ella se asume como la tierra de Palestina, como la tierra santa, donde todo esto sucede. Bueno, entonces estamos leyendo este texto. Este es otro libro de aquí adelante. Digo otra vida nueva. La de hasta aquí era la mía. Hasta aquí fue Teresa de Jesús. La que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración es que vivía Dios en mí a lo que me parecía. Entonces, antes de esta experiencia era Teresa de Ahumada. Esa Teresa de Ahumada ha muerto para dar lugar a Teresa de Jesús. Y esa Teresa de Jesús es la mujer nueva, es la mujer verdaderamente cristiana. Es la mujer que se ha encontrado con el resucitado y la ha transformado desde el interior. Una mujer totalmente nueva. La experiencia espiritual de Teresa de Jesús pasa por su conciencia de mujer. La experiencia mística es el eje que atraviesa todo su caminar. Entonces, sin duda alguna, la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús es una experiencia
totalmente femenina. Es la experiencia mística con ojos de mujer. Esto es muy importante. Fíjense, en su tiempo quisieron como que borrar este asunto, ¿no? Entonces, una vez un enviado del nuncio quiso hablar con Santa Teresa de Jesús, porque decían que estaba medio loca y que hacía cosas muy locas. Y se entrevista con Santa Teresa y le preguntan en Roma qué pensaba de Santa Teresa de Jesús. Y ella dice: ustedes me dijeron que era mujer, pero no es mujer, es hombre de los muy barbados. O sea, no podían aceptar que una mujer pudiera tener tanta sabiduría, que una mujer pudiera tener tanto conocimiento, que una mujer pudiera enseñar. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ¿no?, en la Biblia, la mujer calle en la congregación. ¿Sí o no dice? Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito de ese pasaje y cómo lo entendía también Santa Teresa. Entonces, para ella es un nuevo momento, una nueva época donde hay una espiritualidad, una mística con ojos de mujer. La teología mística de Santa Teresa consiste en reconocer esa divina y misteriosa presencia que habita la vida toda y que se manifiesta en otro lenguaje que es diferente, que brota de la experiencia profunda y que la mayoría de las veces es silencioso. Más que palabras, sus gestos, visiones, sensaciones, gozos, dolores, ausencias y presencias, silenciosa y elocuente presencia de lo que ella se siente engolfada y que la hace capaz de renacer en su ser de mujer. Es decir, Santa Teresa encuentra en la espiritualidad y en la mística una manera de autorrealización, una manera de autorrealizarse, una manera nueva. ¿Cuáles eran las opciones de la mujer? ¿Se acuerdan que les acabo de decir? Casarse y morir de sobreparto, ¿va? La mayoría de las mujeres se morían de sobreparto, hasta las reinas. La esposa de Carlos V, Isabel de Portugal, ¿verdad?, que era la jet set del momento, era la mujer más hermosa de Europa. Se murió dando a luz. Y era la reina del Imperio Español. O de monja frustrada, ¿no? Porque pues, si yo no sirvo para estar casada y yo no quiero tener un montón de hijos y morirme de eso, voy a ser monja, pero no una monja convencida. Tenemos un ejemplo bien claro aquí en México. ¿Cuál es ese ejemplo? A ver, ¿quién cree? Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ustedes creen que Sor Juana tenía vocación? No tenía vocación esa mujer, ¿no? Esa mujer se metió al convento para estudiar, para autorrealizarse en la academia. Santa Teresa hace una nueva propuesta. La mujer se puede realizar en lo espiritual. La mujer se puede realizar en la mística. La mujer se puede realizar en su comunión con Dios. Esa es una manera nueva de realizarse de la mujer y sentirse alguien amado, aceptado y valorado por Dios. A tal grado que en alguna vez se oyó decir que Dios le dijo a Santa Teresa: si yo no hubiera creado cielo, por ti sola lo hubiera creado. O sea, todo un Dios que se inclina a su criatura y a la criatura la eleva a una dignidad inmensa, pero una dignidad de mujer. O sea, no solamente hablemos de una dignidad puramente humana, no, sino una dignidad de mujer. Entonces Santa Teresa de Jesús se realiza, se autorrealiza, porque esa es una ambición que todos tenemos, ¿o no? Todos tenemos ganas de autorrealizarnos, todos tenemos ganas de ser felices, todos tenemos ganas de planificarnos,
Todos tenemos ganas de crecer, ¿sí o no? Bueno, ella encuentra ese camino en su relación con Dios. Ella encuentra ese camino en su comunión con Dios. Ella encuentra ese camino en el camino de la oración. Porque Dios no la va a rechazar. Porque Dios no la va a menospreciar. Porque Dios no le va a decir que se calle. Que la mujer no debe de hablar en la congregación. Sino que Dios va a valorar todo eso que ella hace por amor a Jesús. De manera que ella se llena de Dios en sus palabras, ¿no? Queda engolfada de Dios. Engolfada de Dios. Porque Dios es todo para ella. Como todas las personas, Teresa de Jesús inicia el proceso de construcción de su autoidentidad en el seno de su familia. Allí también inicia el aprendizaje de lo que significa ser mujer en un mundo hostil para todas las mujeres, que es el siglo XVI. Desarrolló estrategias para enfrentarla y construye su palabra sobre lo que significa ser mujer y pertenecer a esa parte de la humanidad. O sea, Santa Teresa en toda su espiritualidad tiene plena conciencia de ser mujer. Ser mujer. Ella de ninguna manera pretende rebajarse. Fíjense, ahorita que les platiqué lo que les decía, ¿no? De que sea de los muy barbados, ¿no? Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, oiga padre, ¿es cierto que Santa Teresa de Jesús estaba ahí con sus monjas y ella estaba con su puro, ¿verdad? Y estaba bien machorra y fumando su puro y le tiraba el puro y escupía y luego lo pisaba. Hágame el favor. ¿Por qué? ¿Por qué esa desfiguración de la santa? Porque no se puede aceptar en un mundo todavía machista. Estamos en el siglo XXI, que una mujer haya alcanzado tantos vuelos. Entonces, era una machorra. Y no. La espiritualidad de Santa Teresa es una espiritualidad profundamente femenina. Todas esas comparaciones. Por ejemplo, Santa Teresa juega mucho con imágenes, ¿no? El agua, las flores, la mariposa, el gusano de seda que se convierte en mariposa. Todo eso está en sus escritos. Es una espiritualidad muy femenina. De ninguna manera hay una mujer machorra, ¿no? Sino una mujer que desde su ser de mujer, desde su feminidad, entiende a Dios. Eso es un secreto maravilloso. La mayoría de las mujeres entienden a Dios por vía masculina, ¿sí o no? Entienden a Dios desde lo que han aprendido de los hombres. ¿Por qué? Porque es por nosotros los sacerdotes, que somos hombres, ¿no? Entonces la mayoría de ustedes tienen esa idea, mujeres, estoy hablando con las mujeres, de que Dios es hombre y que su relación, Él se relaciona de manera masculina. Si Jesús es hombre, claro, Jesús se encarna como hombre, pero la esencia divina no es masculina ni femenina, es las dos cosas. Ajá. Incluso en los profetas habla de que Dios se inclina para amamantar a su pueblo. O sea, utiliza figuras femeninas, ¿no? Pero todas ustedes, la mayoría, ven a Dios con ojos de hombre, ¿sí o no? Desde los ojos de los hombres. La mayoría de las mujeres no tienen una visión femenina de Dios, con ojos de mujer, ¿no? Y Santa Teresa es la aportación que ella da. Ver a Dios desde la experiencia femenina y con ojos de mujer. Entender a Dios desde la experiencia femenina, no como los hombres se los hemos planteado. Por eso ella crea una comunidad alternativa de monjas, ¿no?, que se encierran para buscar desde sus categorías a Dios y entenderlo desde su experiencia femenina, no desde la experiencia masculina. No como los hombres vemos a Dios.
Hace falta, ¿no?, en nuestro tiempo, una visión de mujer, de cómo la mujer percibe a Dios, cómo la mujer entiende a Dios. Gracias a Dios ya hay teólogas, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces somos los hombres los que hemos impartido esa visión. Y la mayoría de las mujeres entienden a Dios desde su experiencia masculina, ¿no? Bueno, adentrarse en este proceso a lo largo de la vida la llevará a convertirse en una mujer con capacidad de autonomía y de liderazgo convocante, ¿verdad? Santa Teresa, a raíz de esta experiencia, como lo vivió desde niña, se convirtió en un líder. Este supone un aprendizaje vinculado al proceso de pasar de la dependencia a la libertad. ¿Cómo estaban las mujeres en el siglo XVI? ¿Eran libres? ¿Cómo estaban? Sometidas. Totalmente sometidas. Si no la sometía el papá, la sometían los hermanos, la sometía el marido, la sometían los hijos. Iban pasando de sumisión en sumisión. ¿Sí o no? Y las mujeres sometidas por las monjas, sometidas por los curas, sometidas por las autoridades masculinas, ¿no? Metiendo siempre el dedo. Bueno, entonces Teresa se revela a eso y dice, no, yo voy a apostar por la libertad. Y alguno de ustedes estará pensando, a ver. ¿Cómo Santa Teresa quería la libertad de las mujeres y las encierra en un convento? ¿No hay una contradicción entre eso? No hay una contradicción. Santa Teresa encierra a las mujeres en un convento para librarlas de los metiches de los hombres, para librarlas de la dominación masculina. Simplemente en una clausura, vamos a ver eso, pero siento que si no lo digo ahorita no me voy a dar a entender. La clausura. Cuando ustedes ven un convento de clausura del siglo XVI, están las rejas y luego hay unos picos que van hacia afuera, o sea, hacia la persona que estamos afuera, unos picos, ¿no? Eso es un indicativo muy interesante, porque la clausura no es para ellas son libres, están libres de todo condicionamiento, de toda dominación, están libres de apegos desordenados, están libres de los medios de comunicación, están libres de todo, de todo. Los esclavos somos nosotros. Nos somos esclavos de todo. Tenemos apegos desordenados, tenemos afectividad desordenada, tenemos dependencia emocional, ¿sí o no? Necesitamos para vivir, fíjense, desde el primer momento en que tenemos que pensar que nos tenemos que poner en la mañana, ¿no? Y decir, ya no tengo pantalones, ya no tengo camisa, ya no tengo que ponerme. Desde ese momento ya eres esclavo. Eres esclavo de esas cosas. Eres esclavo de lo que te tienes que poner y que si te pones la mascada y que si que si la bolsa combine con el trajecito, que si, ¿sí o no? Eso ya te esclaviza. ¿Una monja se preocupa en eso? Una monja se viste igual toda la vida, ¿no? Se pone el hábito y se acabó. No está pensando en que, a ver cómo me pongo, a ver cómo me pinto, cómo salgo, cómo me ven, cómo te ven, te tratan. Condicionamientos. Esas mujeres son libres. Los esclavos somos nosotros. La clausura es para nosotros. Esos signos, ahora ya no los ponen esos picos, ¿no? En los conventos modernos ya los quitaron, nada más está la reja, y la reja pues como un signo, ¿no? Nada más. Pero la reja es un signo para los de afuera, no es un signo para los de adentro.
Las personas que están dentro de la clausura son verdaderamente libres. Libres totalmente. Porque solamente viven para Dios. Cambia la perspectiva, ¿no? Y es difícil, pero realmente los esclavos somos nosotros. Tú y yo somos los esclavos. Ajá. Teresa a lo largo de su vida experimentó la conjunción de aspectos a la vez represivos y liberadores. Ella fue capaz de escucharse a sí misma, de aprender a enfrentarse con lo que se supone el cambio y de irlo construyendo de otra manera de ser mujer. Tanto que fue capaz de sostener afirmaciones que en su tiempo eran consideradas una amenaza para el papel de las mujeres. Tenían que ejercer en la sociedad y en la iglesia. En ella murió la mujer que vivía validada por la palabra de otros, es decir, de los hombres, y resucitó la que se nombra a sí misma. O sea, una mujer es validada por los hombres. Ahora ya se ha quitado eso, gracias a Dios, pero antes, ¿cómo se decía? La señora fulana de tal de fulana. Luego mi mamá sí firmaba, me acuerdo, cuando estaba casada con mi papá. Señora Yolanda Valdés de González. Y luego la pobre mujer está muerta y todavía siguen poniendo en los difuntos. Señora fulana de... Ya se murió, ya que la suelte el viejo. Entonces, lo que validaba una mujer, ¿qué era? Estar casada con fulano de tal. Ajá. ¿Se acordarán, no? Sus hijos cuando eran niños, ¿no? ¿Cómo eran los amiguitos? Ah, esta es la mamá de Pedrito. No era Araceli, la mamá de fulanito, ¿no? No. Era la mamá de fulanito, la esposa de sutanito, la hermana de perenganito. Pero ¿cómo se llama la señora? Ay, no, eso no importa. Lo que la valida es el hombre. Y a eso se revela Santa Teresa, ¿no? Pues dice, muere la mujer que vivía validada por la palabra de los varones y resucitó la que se nombra a sí misma. Por eso ella tiene el atrevimiento de cambiarse el nombre. Y eso es algo muy interesante. Cuando una monja profesa en el Carmelo teresiano, se cambia el nombre. Se cambia el nombre. O sea, el nombre es una herencia que tenemos de nuestros padres, ¿no? Y la monja tiene la oportunidad de cambiarse el nombre. Ella deja de ser Teresa Sánchez de Cepeda para ser Teresa de Jesús. No soy ni de mi papá, ni de un fulano, soy de Jesús. De él soy. ¿No se les hace sospechoso eso? No, o sea, que trae un doble sentido, ¿no? O sea, me cambio el nombre porque ya no pertenezco a mi papá, ni voy a pertenecer a cualquier fulano pelagatos. Voy a ser de Cristo. Point. Está interesante, ¿no? Y hasta ahora lo conservan, ¿no? Las monjas se cambian el nombre en el Carmelo teresiano. Hasta si quieren se pueden cambiar el nombre de pila, ¿no? Pues se llaman Janet, ¿no? Como que no se oye bien Sor Janet, ¿no? Si no, me voy a poner Sor Rosa, ¿no? Sor Rosa de la Cruz, ¿no? Aunque se llamaba Janet Martínez, ¿no? Ya no me llamo así. Me llamo Rosa de la Cruz. Por eso dice, aquí lo escribí, y resucitó a la que se nombra a sí misma. Yo soy Teresa de Jesús. Ustedes conocen, detrás hay esta leyenda, ¿no? Que más bien me parece como una proyección psicológica de cuando Santa Teresa se encuentra en la Encarnación
con el niño Jesús. ¿Se acuerdan de esa anécdota, va? Que ella era priora del convento de la Encarnación y en la noche ve a un niño en la escalera, un niño precioso, y dice Santa Teresa de Jesús: ¿cómo se llama el niño? Que hacía un niño en un convento de clausura, ¿va? Y dice el niño: ¿y cómo se llama la monja? Y Santa Teresa le dice: yo soy Teresa de Jesús. Y el niño le responde: yo soy Jesús de Teresa. Era el niño Jesús. Pero ahí habla de este nuevo momento de libertad de la santa, en que se libera totalmente de todos los paradigmas masculinos para ser ella misma con Dios. Y nace una nueva conciencia feminista. Cuando una mujer renace, influye a las mujeres que la rodean, generan acción colectiva y una onda expansiva que se extiende hasta la cultura y una nueva era comienza. ¿En qué consiste la conciencia feminista de Teresa? Insiste en la plena humanidad de las mujeres. Para Santa Teresa de Jesús, la mujer es un ser humano, no una escopeta que está en la esquina y cargada, como acabamos de decir. No es la señora fulana de tal, no es la mamá de fulano, es un ser humano creado a imagen de Dios y que es habitada por Dios. Porque eso también es algo, ustedes saben, ¿no? La doctrina fundamental de Santa Teresa, ¿cuál es? Que estamos habitados por Dios, que Dios nos mora, que Dios nos habita. Entonces, en esto consiste la plena humanidad de las mujeres. Afirma la libertad de las mujeres para autodefinirse y autodeterminarse. La mujer será quien quiera ser. Se autodefine y se autodetermina. No depende de la validación de los hombres. Chan, 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 chan. No depende. A ver si sus esposos no me vienen a golpear, ¿verdad? Después de todo esto que estoy diciendo. Pero lo dice Santa Teresa, no yo. Sostiene que las mujeres tienen el derecho y el deber de respetarse, valorarse y afirmarse a sí mismas. Se valoran, se respetan y se autoafirman. Parte del reconocimiento de las propias mujeres de que su supuesta inferioridad y su opresión son determinaciones estructurales y no consecuencia de una culpa personal. Esto es muy importante. ¿Cuál era la razón que daban en el siglo XVI para tratar mal a las mujeres? Que ellas habían sido las que indujeron al hombre al pecado. Eva, ¿quién le dio la manzana a Adán? Eva, maldita Eva, quiso caer a los pobrecitos y inocentes hombres. Entonces, por eso ahora la mujer tiene que soportar ese castigo. Pero se saltan otra etapa de la historia. Ciertamente Eva comió del fruto prohibido, pero ¿quién acogió en su seno al Salvador del mundo? La Virgen María. Entonces, como dice un prefacio de la misa, la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. Entonces Santa Teresa decía, la mujer no tiene que seguir cargando con esa frustración, con esa culpa, porque ha sido borrada por María. Más bien, esto que pasa es una cuestión estructural. Teresa de Jesús, mientras vive la apasionante búsqueda de Dios que marca su vida, experimenta ese no saber decirse y la necesidad de que alguien la ilumine y guíe. Pero ella misma dice que no encontró maestro que la entendiese y la enseñase, aunque lo buscó, ¿verdad? Tuvo muchos confesores Santa Teresa, hombres obviamente,
pero unos le decían una cosa, otros le decían otro, unos le llegaron a decir que estaba endemoniada. Claro que hubo santos que no tanto la guiaron, sino que afirmaron su experiencia, como San Pedro de Alcántara, como el duque de Gandía, siempre se me olvida su nombre, este santo, se me olvidó, bueno, que fueron santos ellos, y que ellos afirmaban la experiencia de Teresa, o sea, le decían, pues como vas bien, síguele. Pero cuando se trataba de aconsejar, pues no, a los hombres les daba miedo, tanta inteligencia, tanta capacidad, ¿no? Y entonces, pues uno decía una cosa, otro decía otra, y decía, pues confusión de buenos, ¿verdad? Entonces recurría al Señor. Santa Teresa decía, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, entonces el Señor le dice, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Tú déjate guiar por lo que yo te enseñe. Fue Dios mismo su maestro. Fue Él quien le enseñó todo y la llevó a entender grandísimas verdades, más que si muchos letrados se las hubieran enseñado. En Él aprende la verdadera libertad, ¿verdad? Porque obviamente los hombres la querían esclavizar y le ponían penitencias absurdas y le pedían cosas exageradas, y hasta que el Señor dijo, mándalos a todos a la porra. Tú haz lo que yo tengo que hacer, lo que yo quiero hacer en ti. Teresa de Jesús estaba plenamente consciente de que la condición de subordinación de las mujeres había sido determinada por la sociedad y por la Iglesia. Les voy a leer este texto de Santa Teresa, que es fundamental para entender lo que ella pensaba con respecto de las mujeres y su relación con Dios. Este texto fue tan polémico que los censores lo rayaron y lo tachonearon y casi lo arrancan de la hoja. O sea, lo rayaron. Gracias a Dios, con la tecnología moderna, fue posible recuperar el texto. Pero hasta hace poco tiempo que se recuperó el texto. Este texto se recuperó por ahí de los 90s, con las tecnologías ya modernas, computarizadas y todo, porque el censor hombre, esto no, ahí les va. No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres, antes las favorecisteis, siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto. Si no nos habríais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que son hombres, que como son hijos de Adán, y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que en algún día ha de haber, Rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya viene convencido el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea público, sino porque veo los tiempos. De manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. ¿Qué tal?
Obviamente cuando el censor leyó esto dijo, esta mujer está loca, nos está acusando, está reclamando el derecho de hablar y decir y gritar y mandar. Está loca esta mujer. Paz, tacho de adero. En fin, todos hijos de Adán. No hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. ¿Qué tal, Por eso, por siglos no conocimos este texto, que es una elegía a las mujeres, ¿no? El derecho que tienen las mujeres de decir y hacer y actuar y no dejarse mangonear por los hombres, aunque sean curas. Está fuerte, ¿no? Este está en el Camino de Perfección, capítulo 4:3. Bueno, ya se me va comiendo el tiempo. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de cómo se manifiesta esta experiencia de mujer en algunos rubros de la vida de Santa Teresa. En su experiencia mística, en el último capítulo de su autobiografía, Teresa afirma, reiterándose a sí misma: creo que hay pocos que hayan llegado a la experiencia de tantas cosas. Ella misma se autoafirma como maestra y que tiene todo el derecho de enseñar, porque pocos han llegado a ese nivel. Pocos. Entonces, ella se afirma como maestra. En la interpretación de las Sagradas Escrituras, en la meditación de los cantares, dice que el Señor le da licencia para hacerlo, para interpretar la Biblia, como nos la da para que, pasando en la Sagrada Escritura, pensemos muchas cosas, más de fatigas y tormentos que ahí debía de padecer el Señor, que de que los evangelistas escriben. Entonces, ella defiende su derecho también de interpretar las Escrituras, porque acuérdense que tenía este contexto judío, ¿no?, en el que ella estaba familiarizada con las Sagradas Escrituras, ¿no? En un diálogo con el Señor, preocupada porque sabía que no querían que saliese a fundar y que además lo fundamentaban en lo que decía San Pablo, escucha que el Señor les dice: diles que no se guíen por una sola parte de la Escritura, que miren otras y que si podrán por ventura amarrarme las manos, ¿no? O sea, el Señor le dice a Santa Teresa: no pueden amarrarme las manos, no pueden atarme las manos. Dile a los hombres, a tus directores espirituales, que lean otras partes de la Escritura, que no sean ignorantes, ¿verdad? Que no usen un texto para pretexto fuera de contexto, como digo yo, ¿verdad? Que no sean ignorantes. Bueno, Santa Teresa tuvo muchas influencias de mujeres en su vida. Por ejemplo, pues en primerísimo lugar, la Virgen María. Santa Teresa tuvo una relación íntima y cercana con la Virgen María desde que muere su madre. Fue ante una imagen de la Virgen de la Caridad y le pidió que ella fuera su madre, lo cual se cumplió en toda la vida de la santa, que ella fuera su madre. Luego, ante la Virgen María se descalzó cuando comenzó el Carmelo descalzo, y todas las fundaciones pues las encomendaba a la Santísima Virgen María. Esa liberalidad de la Virgen siempre conmovió a Santa Teresa. Luego, cuando regresó al convento de la Encarnación, las monjas no la querían, ¿verdad?, porque se había salido de la Encarnación para fundar. No la queremos, decían, ¿no?
¿saben qué hizo? Sentó en la silla prioral la imagen de la Virgen. Dice, ella va a ser la priora que nos va a gobernar a todas. Y a todas chitón, ¿verdad? Sí. A ver, no se puede esperar el mal priorato de la Madre de Dios, dijo Santa Teresa. Era una mujer muy, muy inteligente. Otra influencia muy poderosa en Santa Teresa fue la samaritana. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, la samaritana fue buscadora de la verdad y predicadora, que dejó a Jesús ahí para irles a anunciar a todos que había encontrado al Mesías, ¿se acuerdan? Decía, si esa mujer, que hasta era pagana, predicó, ¿por qué yo no puedo predicar? ¿Por qué yo no puedo decirle al mundo que Cristo vive? Yo también tengo todo el derecho de hacerlo como la samaritana. Obviamente Santa María Magdalena, ¿verdad? Que tiene este amor desbordante, ¿no? Hacia Jesús, cuando le rompe el perfumero, ¿verdad? Y lo unge con sus cabellos, ¿verdad? Esta influencia de Magdalena. Otra fue Santa Clara. Santa Clara fue una poderosa influencia en Santa Teresa de Jesús. Les voy a leer un pasaje, este sí lo tengo aquí en las obras porque es un poquito largo. ¿33? 13. Dice, el día de Santa Clara, yendo a comulgar, se me apareció con mucha hermosura. Díjome que me esforzase y fuese adelante en lo comenzado, que ella me ayudaría. Yo le tomé gran devoción y ha salido tan verdad que un monasterio de monjas de su orden, que está cerca de nos ayuda a sustentar, cerca del convento de San José, ahí en Ávila, estaba un convento de clarisas que se llamaba Las Gordillas. No sé por qué le dicen que se llamaba Las Gordillas. Ahora está abandonado, lamentablemente, el convento, pero era el de Las Gordillas, dice. Y lo que ha sido más, que poco a poco trajo este deseo mío a tanta perfección, que en la pobreza que la bienaventurada santa tenía en su casa, se tiene en esta. Vivimos de limosnas, que no me ha costado poco trabajo, que sea con toda firmeza y autoridad del Padre Santo, que no se pueda hacer otra cosa, ni jamás haya renta. Y más hace el Señor y debe por ventura ser por ruegos de esta bendita santa, que sin demanda ninguna nos provee. Su majestad muy cumplidamente lo necesario, sea bendito por todo. Amén. Entonces le tenía mucha devoción a Santa Clara, una mujer que también en su tiempo fue una mujer contestataria, fue una mujer que también defendía el derecho de las mujeres a buscar a Dios a su manera, ¿no? Entonces, Santa Teresa siempre se sintió muy identificada con Santa Teresa, ¿no? Con Santa Clara, perdón, con Santa Clara. Bueno, ya les hablé acerca de la clausura, algo también muy particular dentro de la vida comunitaria de las carmelitas, pues es el recreo. Esto no existía en los conventos. Esto fue un invento de Santa Teresa, tener recreo en los conventos. Y esto es un aspecto muy humanista y femenino, ¿no? Porque ¿qué hacían en el recreo las monjas? Pues platicar, conversar, ponerse al día, ¿no? ¿Y esto cómo se llama ahora, va? Terapia de grupo. Terapia de grupo. Santa Teresa fue una mujer totalmente adelantada a su tiempo, ¿eh? Entonces, el recreo también nos habla acerca de
de esta feminidad, de esta forma tan femenina de ver la vida religiosa. Entonces, la vida religiosa es pues una manera de vivir la feminidad de una manera radical, de una manera autodeterminante. Las constituciones fueron escritas por Santa Teresa, no metió la mano los hombres. O sea, el derecho de las monjas a vivir como ellas quisieran. Una de las cosas que dicen las constituciones, por ejemplo, es que las monjas tienen toda la libertad para elegir a sus confesores. O sea, no se puede poner un confesor de planta en un convento de las Carmelitas Descalzas. Si ese confesor no les convence, otro. ¿Sí? O si un confesor se quiere meter en su vida, next. ¿Verdad? No. O sea, ellos no permiten que los hombres tengan injerencia en su vida interna. Nunca. Nunca. O sea, los hombres, los curas, son los confesores, nos vienen a dar la misa, muy bien, pero no te metas en nuestra vida. Todo se resuelve, ¿dónde? En el convento. Para eso está la priora, para eso están las reglas, para eso están las constituciones, pero un hombre no tiene derecho de meter la nariz ahí. Las monjas son libres y ningún hombre las va a atar. Entonces yo creo que esto les hace ver la vida religiosa desde otro punto de vista, ¿no? La vida religiosa de ninguna manera es una atadura, sino es una liberación. Y ojalá algún día tengan la oportunidad de conocer monjas de clausura. Son tan felices. Yo veo que las monjas de vida activa son más amargas, ¿no? Pero las de vida contemplativa son tan libres, tan felices, están risa y risa, ¿verdad? Porque solamente viven de cara a Dios y están liberadas de todos estos paradigmas que muchas veces los hombres le han querido imponer a la mujer. Bueno, ya me voy a callar porque quiero ver si tienen alguna pregunta, algo que me quieran decir en estos, vamos a dar 5 o 10 minutos para preguntas. Sí. O sea, que hubiera alguna influencia de la Reforma. No, Santa Teresa nunca leyó ni a Lutero, ni a Calvino, ni a nadie. O sea, ese es un hecho, ¿no? Porque acuérdate que la Inquisición española era la más fuerte, ¿verdad? Entonces, en España era muy difícil que penetrara la propaganda protestante. Era prácticamente imposible, ¿no? Ella lo que escuchaba era lo que se decía, lo que decían los misioneros, ¿no? Ella de los estragos que ella dice, ¿no? Los estragos que hacen los luteranos, que cierran que destruyen las iglesias, que profanan al Señor. Eso es lo que ella le lamentaba, ¿no? O sea, me pesa mucho estos luteranos, ¿no? Pero no, o sea, ella no tuvo acceso de ninguna manera a ningún tipo de literatura de este tipo, ¿no? Ese es como un tema nada más solito, la relación de Santa Teresa con la Inquisición. Santa Teresa tuvo muchos coqueteos con la Inquisición, muchos coqueteos. Ella estuvo rozando las llamas de la Inquisición muchas veces. De hecho, la procesó la Inquisición en Sevilla. La procesó porque se decía que había excesos, que eran iluminados, que rayaban en la herejía. Y Santa Teresa, que era una mujer tan libre, una mujer tan realista, habló con la verdad, ¿no? Habló con la verdad y dijo, pues a ver, demuéstrenme que lo que están diciendo es cierto, ¿no?
no me anden con falacias, ¿no? Entonces, era una mujer tan inteligente que destruía los argumentos inquisitoriales, ¿no? Entonces, al final la Inquisición, pues no, o sea, no encontró falta en ella, ¿no? Pero que estuvo ella muy jugando, bailando cerca de las llamas de la Inquisición. Sí, claro, te digo, fue procesada, hay un proceso de ella en Sevilla, pero salió victoriosa y la dejaron en paz, ya no hubo más. El libro de la vida, su autobiografía, estuvo secuestrado por la Inquisición hasta después de su muerte, que el padre Jerónimo Gracián pudo recuperar el libro, ¿no? Pero el libro estuvo secuestrado por la Inquisición. Entonces sí, Santa Teresa fue una hija de su tiempo y enfrentó muchas veces la Inquisición, bueno, muchas veces, ¿no? En el proceso de Sevilla y lo que se decía, ¿no? Lo que se decía por ahí, ¿no? Y de pronto había visitas de los inquisidores, cartas de los inquisidores, ¿no? Y Santa Teresa dice, yo no tengo nada que temer esos ángeles, decía, ¿no? O sea, como diciendo, el que nada debe, nada teme. Entonces no hubo más que eso, ¿no? Con respecto a la Inquisición. Pero sí fue procesada en su momento, pero salió indemne, ¿no? O sea, no pasó nada, no pasó a mayores, ¿no? Y bueno, a mí por eso me conmueve mucho que la Iglesia, que no la trató tan bien, la verdad, que sufrió mucho, no solamente de la Inquisición, ¿no? Sino también hubieron obispos, sacerdotes, religiosos que trataron mal a la santa, ¿no? Hablaron cosas de ella, le inventaban cosas, todo. Al final, ella con toda libertad, como la caracterizaba, dijera, al fin muero hija de la Iglesia, hija soy de la Iglesia, sin rencores. La Iglesia de su tiempo, ¿no? Una mujer tan libre, pues también tenía que morir tan libremente, ¿no? ¿Alguien más? Hay preguntas, mira. Sí. El libro de la vida, indudablemente. El libro de la vida es con lo que hay que empezar. Hay ediciones ya más modernizadas. Antes yo vendía, no sé por qué se me ha ido la hebra, ¿verdad? Pero si quieren les puedo conseguir ediciones más simplificadas. Estas están tal cual como lo escribió la santa, como escucharon, ¿no? En español antiguo, que siempre el español antiguo es una barrera, ¿no? Pero ya también hay traducciones, actualizaciones, donde están las obras en un español más moderno y accesible, ¿no? Si quieren yo les puedo conseguir, ya después voy a traer. Pero hay que empezar por el libro de la vida, ¿no? Acuérdense la experiencia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿verdad? Santa Edith Stein, ¿no? Que era judía, atea, filósofa, lee el libro de la vida y dice, aquí está la verdad, ¿verdad? Y se convierte al catolicismo y después se hace monja carmelita y muere en un campo de concentración en Auschwitz, ¿verdad? Una historia tremenda, ¿no? Y leyó el libro de la vida y dijo, aquí está la verdad. Allá atrás, ¿verdad? ¿No? El Papa le dio el breve para fundar conventos. O sea, el Papa le dio la autorización a Santa Teresa. Y después el padre general de los carmelitas descalzos, el padre Rubeo, le dio también el espaldarazo para que pudiera fundar más conventos de mujeres, ¿no? Después empezó a fundar conventos de hombres y ahí se puso la historia más interesante, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? También fundó conventos de hombres y ahí sí se armó la rebambaramba, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que da para más, ¿no? Pero sí, fue el Papa el que le dio el breve para fundar.
Claro. Sí, no, estaba la autorización de Roma. Pero ella la pidió directamente a Roma y como tenía algunos amigos, ¿no? Gente que estaba bien parada, sí lo logró, ¿no? Entonces ella era una mujer que sabía relacionarse, ¿no? Eso es algo muy interesante. O sea, Santa Teresa de Jesús era una mujer que se podía relacionar con el Papa, con el rey, con los nobles y con el arriero y con quien sea. O sea, Santa Teresa tenía una capacidad relacional impresionante, ¿no? Se podía relacionar con todo tipo de personas, ¿no? Entonces tenía muchas palancas. Santa Teresa de Jesús logró estar muy bien apalancada, ¿no? Y sí, allá atrás sí, Hernán. Porque nació en Ávila. Sí, claro que sí. Digo, como decían en el Carmelo, ¿no? Como dicen en el Carmelo, ella se quiso llamar Teresa de Jesús, ¿no? Esa fue como se quiso llamar, ¿no? Pero se le dice Santa Teresa de Ávila por las confusiones que hay con Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Luego, estábamos platicando Miguel y yo el otro día, ¿no? Que ponen fiesta de Santa Teresa de Jesús y ponen a Santa Teresita con sus rosas. O sea, de plano. No, entonces hay mucha confusión con las Teresas, ¿no? Imagínate, ahorita ahí está peor la confusión. Ahorita fíjate, tenemos a Santa Teresa de Jesús de Ávila, tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, tenemos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que es Edith Stein, tenemos a Santa Teresa de los Andes, tenemos a Santa Teresa de Calcuta. Pues ahora ya son Santa Teresa. Entonces, pues la gente está hecha bolas, ¿no? Entonces, esta fue la original, ¿no? La original. Santa Teresa de Ávila fue la primera Teresa canonizada, ¿no? De hecho, se enojaban sus monjas porque el día del santo de la santa, pues no había Santa Teresa. Ella iba a ser Santa Teresa, ¿no? Entonces celebraban el día de Santa Dorotea. No sé, nunca supe por qué, pero ella eligió el día de Santa Dorotea para que le celebraran su santo, ¿no? Y ahora hay un montón de Teresas. Hay un montón de Teresas, ¿no? Pero esta es la primera, esta es la original. Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, ¿no? Luego está Teresita el Niño Jesús y así, las demás. ¿Es todo? 17 conventos. Todos están en España. Sí. Ella nunca salió de España. Nunca salió de España. Todos los conventos están en la geografía española. Y además fundó también Duruelo, que fue el primer convento de varones. También. Claro, o sea, y aquí en México, ¿no? Está la provincia de San Alberto, hay en todo el mundo prácticamente carmelitas descalzos, sí. Y prácticamente en todo el mundo. De hecho, cuando todavía vivía San Juan de la Cruz, ya había una provincia aquí en México, ya existía la provincia de San Alberto, y a San Juan de la Cruz lo iban a mandar aquí, a México. Ya estaba todo, pero se enfermó y se murió. Ya no llegó a México, si no se nos hubiera muerto aquí. Tendríamos aquí su sepulcro, yo creo, ¿no? Pero se alcanzó a morir allá, que fue el compañero de Santa Teresa de Jesús, para reformar la rama masculina. ¿San Juan de la Cruz? Sí, claro, muy buena relación. Desde el inicio. Nada más que pues Santa Teresa lo vio siempre como hijo, ¿no? Lo vio como un hijo siempre a San Juan de la Cruz y así lo trató toda la vida, ¿no? Toda la vida lo trató como hijo, aunque se apoyó mucho en él. Y bueno, pues San Juan de la Cruz es un hombre, híjole, ¿cómo decirlo?
encendido por el fuego del amor de Dios. Un hombre que es como de veras seráfico, porque estaba totalmente absorto por las cosas de Dios. Y no tenías, San Juan de la Cruz, esa capacidad administrativa como la que tenía Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? Santa Teresa podía estar levitando y bajar de la levitación e ir a organizar un convento, ¿no? Santa Teresa tenía esa capacidad, ¿no? Pero no todos tienen esa capacidad. Ahora, ella es la madre fundadora, ¿no? O sea, obviamente tiene el carisma de los fundadores, ¿no? San Juan de la Cruz no, San Juan de la Cruz era muy bueno en corto. O sea, San Juan de la Cruz era muy bueno en cuanto a la dirección espiritual. Sí. De hecho, después de la muerte de la santa, él fue director espiritual de muchas monjas, ¿no? Muchas hijas cercanas a la santa, ¿no? Muchas de sus primeras monjas, ¿no?, también fueron dirigidas por el santo, ¿no? Curiosamente, San Juan de la Cruz como que se expandió después de la muerte de la santa, ¿no? No sé por qué. Tal vez era tan fuerte esa imagen de la santa, ¿no?, que todo el mundo se dejaba llevar por ella, ¿no? De hecho, el proceso de San Juan de la Cruz de canonización duró mucho más tiempo. O sea, es más reciente la canonización de San Juan que la santa, fue casi inmediato. Pero porque San Juan era muy discreto, muy escondido, ¿no? Y la santa, por esta cuestión que estamos comentando de feminidad, pues era más expresiva, ¿no? Era más... Bueno, sí. Sí, pues sí lo dije, que fue ante una imagen de un Cristo muy llagado, ante una imagen, y ahí tuvo su conversión. Ella estaba leyendo en ese tiempo el libro de las confesiones de San Agustín, y dice ella: qué mal he pagado yo esas llagas, Señor. Y dijo: no me voy a parar de aquí hasta que me cambies, me transformes, ¿no? Y ahí tuvo ella su conversión definitiva, ¿no? Ahí fue, sí. ¿Alguien por ahí dijo algo? ¿No? Ah, sí, allá atrás, sí, Pati. Es muy buena pregunta que nos deja Santa Teresa, la mujer de hoy, ¿verdad? Pues yo creo que el derecho de buscar a Dios con sus propios medios, con sus propias capacidades, a buscar a Dios con ojos de mujer, ¿no? Que no necesitan validar su experiencia por los hombres, ¿no? Que la mujer es tan hija de Dios como el hombre, ¿no? Que no dependen de ninguna manera de la sombra de ningún hombre. Porque la mujer, como dice San Pablo, en Cristo ya no hay hombre y mujer, judío ni griego, ¿no? Todos son iguales en Cristo, y eso es lo que ella defiende, ¿no? Y el derecho de la mujer a buscar a Dios desde su experiencia de mujer, desde su experiencia femenina, ¿no? La experiencia de Santa Teresa de Jesús es muy femenina, ¿no? Y curiosamente, fíjense, a pesar de ser tan femenina, la experiencia de Santa Teresa nos atrae mucho a los hombres, ¿no? Los grandes teresianistas han sido hombres, ¿no? A lo largo de la historia, los que han estudiado a Santa Teresa. Nos sentimos muy atraídos precisamente por ser una propuesta novedosa, ¿no? Por ser una propuesta con ojos de mujer. Con ojos de mujer. Y entonces esa es la propuesta también para la mujer de hoy. La mujer tiene el derecho y la responsabilidad de experimentar a Dios desde su ser de mujer, ¿no? Sí.
Claro. Dios no cambia. Dios no se muda, quiere decir que Dios no cambia. Dios siempre está. Dios no se va. Sí, pase lo que pase, Dios siempre está. ¿No? Los seres humanos se mueren, los seres humanos se van, pero Dios no. Dios queda siempre. Sí. Y para eso está hecho ese nada te turbe. Nada te turbe es para ser repetido como un mantra. Nada te turbe, nada te espante. Esa es una... Ella lo usaba, ella lo tenía escrito en su breviario, que es donde están la liturgia de las horas. Ella la tenía escrita en su liturgia de las horas, porque en los momentos que ella tal vez se sentía así mal y recurría a esa oración para calmarse. Sí, Alicia. ¿Mande? ¿De la vida? Ah, sí, no, pero no es de Santa Teresa. No, sí hay una versión donde está desglosada, ¿no? Pero no, esa es posterior. En algún tiempo se pensó que era de ella, pero ya se demostró que no. O sea, de ella nada más es el nada te turbe solito. Pero esa oración que anda por ahí luego circulando, ¿no? No es de ella. Posiblemente sea de alguna de sus discípulas, alguna de las monjas, ¿no? María de Jesús o alguna de ellas, ¿no? Pero Ana de San Bartolomé, alguna de ellas las habrá hecho. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Hay que prepararnos para la misa. Que Dios los bendiga y bueno, veo que hubo bastante interés. A ver si después veo otro temita para que lo podamos revisar, porque pues Santa Teresa es inagotable, ¿no? Los invito a que me sigan en el Capax Day, en mi página, y también pongo el link en la página de la parroquia y en mi página personal, ¿verdad? Para que me sigan ahí en Capax Day en estos temas, que ya pronto vamos a entrar en Santa Teresa, ¿no? Entonces vamos a ahondar en estos temas que hemos escuchado. Muchas gracias, Dios los bendiga.